mire, la mítica colonia penal de las Islas Marías pues ya dejará de ser un centro de reclusión para convertirse ahora en un espacio para las artes y el desarrollo de una cultura ecológica. Eric Pinto nos trae toda la información. Las Islas Marías dejarán de ser un centro de reclusión para formar parte de un centro cultural y ecológico. El anuncio lo realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras firmar el decreto. Y la isla se va a convertir en un centro para las artes, la cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente, la naturaleza, la flora, la fauna. Desde su fundación en 1905 han sido recluidas distintas personalidades, entre ellas el escritor José Revueltas, preso desde 1922 hasta 1935. Después también la Madre Conchita, por ustedes conocido, que fue el autor intelectual del asesinato de Álvaro Obregón. Pancho Valentino es un criminal que asesinó a un cura y saqueó una iglesia. Ahora, las Islas Marías serán un nuevo centro de educación y transformación que llevará el nombre Muros de Agua. Ofreceremos a nuestra infancia y juventud oportunidades y actividades de senderismo, avistamiento y monitoreo de fauna silvestre. Tendremos también estudios socioambientales para poder entender un esquema biocultural de convivencia sana y armónica. Actualmente en esta prisión permanecen recluidas más de 600 personas, 200 están en preliberación para este año. Las 400 restantes se reubicarán en centros penitenciarios federales. Eric Pinto, 21 Noticias.